Gracias por lo conocido. ¿Se escucha sin micrófono? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberse quedado hasta las 3:30 de la tarde, el último día, eso es muy bueno. Lo que le voy a contar hoy es un poco acerca de unos trabajos que estamos haciendo acerca de eficiencia del uso de nitrógeno a distintos niveles de organización en genotipos de soja. Esto es simplemente la agenda de lo que vamos a ir viendo. Rápidamente vamos a definir qué llamamos eficiencia del uso de nitrógeno a las distintas escalas. Lo segundo va a ser explicar por qué nos parece importante evaluar este tipo de caracteres o procesos en muchos genotipos, evaluar la diversidad fisiológica. Y lo tercero es mostrarle un par de ejemplos de aplicaciones o de resultados de estos estudios. Bueno, rápidamente una primera definición formal para que todos estemos hablando de lo mismo. Eficiencia del uso del nitrógeno a nivel foliar, que también se conoce como Photosynthetic Nitrogen Use Efficiency, se pone la palabra fotosintético adelante. Y es básicamente la relación entre la fotosíntesis a nivel de hoja, medida con un LICOR o cualquier otro medidor de asimilación de carbono, por unidad de superficie de la hoja, dividido el nitrógeno foliar específico, la cantidad de nitrógeno que hay en esa hoja. Entonces están dando una medida de cuánto está el cultivo, ese centímetro cuadrado de hoja, fijando de carbono por unidad de nitrógeno que tiene invertido en esa porción de hoja. Después, si pasamos a la escala de cultivos, hablamos de eficiencia de uso del nitrógeno a nivel fisiológico, no es agronómico, es a nivel interno de la planta, y es básicamente la relación entre cuánta biomasa produce ese cultivo en un momento determinado. En este caso yo voy a hablar de acumulación de biomasa total a madurez fisiológica en R7, dividido la cantidad de nitrógeno que ese cultivo capturó, independientemente si haya venido del suelo o de fijación biológica. A este nivel todavía no estamos, no les voy a presentar el resultado de esto, estamos trabajando en algunas cosas que tienen que ver con fijación, pero hoy no les voy a hablar de eso. Y otra medida no es eficiencia del uso de nitrógeno formalmente, pero es otra medida del uso del nitrógeno, es el índice de cosecha del nitrógeno, que es cuánto nitrógeno termina en los granos a madurez, kilogramos por hectárea, dividido la cantidad de nitrógeno total en el cultivo, a madurez también. Entonces estas son tres definiciones formales que las habría que tener en mente para las siguientes partes de la charla. Lo segundo, ¿por qué nos parece importante evaluar lo que yo llamo diversidad fisiológica a través de genotipos? Y bueno, un poco se estuvo hablando de esto en el simposio en el que estuvo María y que liderado por Miralles, acerca del uso de la fisiología en el mejoramiento. Yo creo que este tipo de estudios son importantes porque pueden tener un posible error en asistir al mejoramiento genético, en aumentar la ganancia genética. Hubieron varias presentaciones en las que se habló de la importancia de aumentar la ganancia genética para lograr la producción que necesitamos. Y esto es una frase que me parece muy divertida, que es un poco más positiva de la que presentó María del trabajo forense, que los fisiólogos generalmente dicen que somos forenses, que una vez que están muertos vamos y decimos qué le pasó. Yo prefiero citar esta, que es hacer que nos hace hacer de guía de turismo, entonces vamos a mostrar las obras que otros hicieron, un poco más positivas. Bueno, pero tenemos la hipótesis de trabajo, es que particularmente estudiar la diversidad fisiológica puede servir en una especie como soja como un criterio de selección para elegir padres, para conducir hibridizaciones basadas en caracteres, un poco lo que estuvo hablando Mariano en su presentación, que es básicamente intentar en un mismo genotipo combinar caracteres que sean convenientes para el rendimiento. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de un primer ejemplo. Es un estudio que estamos haciendo en eficiencia del uso del nitrógeno a nivel foliar, trabajando con un set particular de genotipos. Antes de seguir, primero, bueno, ¿por qué nos interesa este carácter, eficiencia del uso del nitrógeno a nivel fotosintético? Primero, porque es un carácter que se mide a escala de hoja, que ahora vamos a ver por qué me parece importante. Y lo segundo es que se puede escalar, hay distintos modelos que muestran que se puede escalar con ciertos supuestos a una escala de canopeo. Entonces un trait que uno lo mide en una escala, a una escala de hoja, y lo puede escalar a la escala que a nosotros nos interesa más, que es la de cultivo.
Y lo segundo, recién le decía por qué es importante que sea a nivel de órgano. Esto nos permite comparar cosas que son estructuralmente muy distintas. En la foto tenemos una foto de glicine soja, que es la soja como la conocemos. Y este es el ancestro salvaje de la soja. Se llama glicine soja. Es otra especie, pero se pueden cruzar y dan descendencia fértil y se usan en algunas cuestiones puntuales de mejoramiento para cuestiones de estrés biótico. Entonces, bueno, que sea un carácter a nivel de hoja nos permite ampliar el pool genético que podemos evaluar en este tipo de estudios. Por eso me parece importante. Y no se pueden hacer cosas a nivel de canopeo. Esto ahora lo vemos así, era un estadio temprano del cultivo, pero un mes más la planta esta llega hasta acá. Tiene un crecimiento rastrero, entonces es imposible comparar cuestiones que hacemos normalmente con cultivos erectos. Y una historia, un paper que encontré un día leyendo que me pareció muy interesante, es uno que está Hayden, está publicado en los Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que lo que hace es, evalúa una serie de genotipos de soja y lo que hace es describir la historia evolutiva del cultivo, desde el ancestro salvaje, ese que les mostré el rastrero, después había ecotipos que fueron mejorados por los nativos en Asia, creciendo en Asia, que ya tenían otros caracteres que eran fruto de la domesticación, que eran plantas por ahí un poco más erectas, que no hacían lo que hacen en la naturaleza, que es dispersar las semillas, sino que no las dispersaban. Después hay otro pool de genotipos que eran los ancestros de los elite americanos, que eran... Algunas de estas líneas fueron introducidas en Norteamérica, donde se originó el mejoramiento de la soja. El proceso de introducción fueron unas personas a recolectar ecotipos y los llevaron a Estados Unidos. Y por último, los elite comerciales de Norteamérica. Entonces lo que encontró esta gente fue que hubo una reducción muy grande de diversidad alélica desde que pasamos de acá a acá. Y lo primero es que, bueno, que es verdad que eso pasó y fue bueno que pasó. Nos descartamos de muchas cosas que no nos interesaban. Pero otro también es que podemos pensar es que hubo pérdida aleatoria. En cada uno de estos cuellos de botella genéticos no pasa solamente, o sea, no estamos muestreando toda la diversidad que existe. Entonces hay posibilidades, y esta es la hipótesis que planteamos, que los cuellos de botellas asociados a cada una de estas transiciones pudieran haber determinado pérdida de algún alelo que hoy día nos puede resultar interesante. Entonces, bueno, el objetivo es ¿no? Evaluar esta característica puntual en estos genotipos. Esto voy rápido. Esto es el número de genotipos que evaluamos de cada una de estas poblaciones, que son los mismos para los cuales se hizo la caracterización molecular. Y agregamos 10 cultivares argentinos, que la mayoría de los cultivares argentinos fueron derivados de líneas americanas que vinieron en algún momento. Con un total de 126 genotipos. Lo evaluamos en 2 años a campo con riego. Y rápidamente las mediciones que hicieron fueron fotosíntesis con saturación lumínica y después los caracteres de hoja para calcular el nitrógeno foliar específico. Los resultados, una parte de los resultados. Acá en esta columna tenemos la historia evolutiva, no vamos del salvaje hasta los elite comerciales. Y esto pongo como referencia nomás los resultados del trabajo molecular en el que se ve la caída de la diversidad alélica a nivel molecular. Y esta otra columna muestra una medición que calculé de diversidad fenotípica en eficiencia en el uso del nitrógeno. Y lo que está bueno, me parece interesante, es que se ve una caída que es muy comparable a la caída a nivel molecular. Vimos que hay caída a nivel molecular y también caída en la diversidad a nivel fenotípico. Otra forma de ver esos mismos resultados es esta es la densidad de genotipos o la frecuencia, y esto es el valor de eficiencia del uso del nitrógeno. Y si nos focalizamos en la línea roja, que es el ancestro salvaje, vemos que tiene una diversidad, una distribución fenotípica mucho más amplia que las otras poblaciones. Una cosa importante es que esto es una distribución, hay muchos genotipos. Lo que pudimos hacer fue identificar 5 plant introductions que tuvieron una eficiencia en uso del nitrógeno significativamente mayor a los 2 elite cultivares americanos o argentinos que tuvieron el máximo. O sea, hubieron 5 líneas que fueron significativamente mayores que los mejores elite actuales. Una cosa interesante, esto lo digo rápidamente, es que esta es la misma tabla que antes, ¿no? Esta misma tabla, son los mismos valores. La eficiencia del uso del nitrógeno es una relación, entonces puede ser más alta porque lo de arriba es más bajo, porque lo de abajo es más chico. Entonces lo que es interesante es que
Y de vuelta, el nitrógeno foliar específico depende de la concentración, depende del espesor de la hoja y de la concentración de ese espesor. Lo interesante es que dijimos que todos estos salvajes tuvieron una alta eficiencia en el uso del nitrógeno. Lo interesante es que algunos tuvieron una alta eficiencia porque tuvieron hojas más angostas, otros porque tuvieron más fotosíntesis, otros porque tuvieron una concentración de nitrógeno más baja. O sea, hubo también diversidad en cómo esos 5 genotipos construyeron esa alta eficiencia en el uso del nitrógeno. Me pareció un dato interesante. Luego vamos con las conclusiones de esta primer parte. Lo primero que me parece importante es esto, es que evaluar un trait a nivel de hoja que pueda ser escalable después a escala de cultivo es algo útil para comparar estructuras de canopeo muy distintas. Esto es relevante por esto, porque nos abre la posibilidad de utilizar un pool genético que está muy alejado del cultivo actualmente. Lo segundo fue que encontramos que los genotipos salvajes tuvieron una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno fotosintético. Y lo tercero, que la idea es empezar a avanzar ahora, es empezar a hacer algunos cruzamientos entre el cultivar salvaje y algunos elite comerciales de Argentina. Estamos en contacto con gente de Nidera que probablemente nos dé una mano para arrancar este proyecto. Y uno de los problemas es que la eficiencia de cruzamiento es muy baja por el tema de que son plantas mucho más chicas y todo es más chico, las flores son más chicas. Entonces tiene algunas complicaciones metodológicas, pero se puede hacer. Ahora pasemos un poco a hablar de eficiencia de uso de nitrógeno a otra escala, la escala de cultivo. Pero como les dije al principio, la idea de estos trabajos es pensar de qué manera podemos ayudar o asistir al mejoramiento para generar mayores tasas de ganancia. Y una cosa que los mejoradores en general hacen cuando mejoran para rendimiento per se, no para alguna estrés puntual o plaga puntual, es cruzar cosas buenas con cosas buenas. O sea, en general es lo que se busca, lo que se hace. Entonces una primera etapa antes de empezar a estudiar diversidad es seleccionar cuáles son esos genotipos de alta performance. Entonces lo primero que hicimos fue un ensayo comparativo de rendimiento con alrededor de 30 variedades de Argentina, y esto lo repetimos en Estados Unidos con variedades adaptadas allá. Y el primer paso es seleccionar un clúster de genotipos que haya sido estable, que haya tenido alto rendimiento en diversos ambientes. Y acá, bueno, de esos 30 genotipos seleccionamos este clúster, el clúster 2, ahora más voy a empezar a hablar del clúster 2, que fue el que tuvo mayor rendimiento en los dos ambientes que evaluamos. Este clúster tiene 7 genotipos. Entonces la pregunta que surge es, si nos acordamos del principio, la idea es intentar combinar cosas complementarias en un mismo genotipo. Entonces, bueno, la pregunta que surge es, ¿hay diferentes estrategias en términos de absorción de nitrógeno y uso de nitrógeno en estos genotipos puntuales que son los de alta performance y que son los que se cruzarían? Esa es la pregunta que tenemos. Antes de seguir, siempre es importante definir qué marco ecofisiológico tenemos para entender el rendimiento y que tengan en cuenta el nitrógeno. Una primera aproximación sería esta, en la cual el rendimiento es función de cuánto nitrógeno se absorbe a madurez, con qué eficiencia ese nitrógeno es convertido en biomasa y con qué eficiencia esa biomasa se convierte finalmente en granos. Y otra aproximación alternativa o complementaria es entender el rendimiento en función de también cuánto nitrógeno se absorbe, cómo ese nitrógeno se particiona en los granos y cómo ese nitrógeno se diluye en la semilla, en la biomasa de la semilla. Entonces, bueno, si pensamos en este primer modelo, acá tenemos lo que les decía, era el set de esas 30 líneas, el set de 7 líneas que fueron las que más rendimiento tuvieron. Y acá tenemos los distintos parámetros o procesos que fuimos midiendo. Y un primer resultado que obtuvimos, si nos focalizamos en esta parte de la ecuación, es que hubo un efecto ambiental, los ambientes dieron distintos, no hubo interacción con el cultivar y no hubo efecto cultivar. Dentro de esos genotipos de alto rendimiento, no encontramos diferencia significativa en la cantidad de nitrógeno que absorbieron. O sea, para pertenecer a ese clúster de alto rendimiento, todas estas líneas absorbieron alrededor de, no sé, en promedio 260 kilos de N por hectárea. Es un primer resultado. No encontramos diversidad fenotípica a través de los genotipos en ese proceso. Cuando uno mira eficiencia en el uso del nitrógeno, vemos que hubo un efecto significativo del cultivar, no encontramos efectos de interacción
Y uno solo de los cultivares se diferenció del resto en cuanto a eficiencia de uso de nitrógeno. Tuvo alrededor de 35, mientras el otro, el promedio, alrededor de 31. Si ahora miramos el tercer parámetro, que es eficiencia del uso, es índice de cosecha, también encontramos efecto cultivar, es decir, dentro de estos 7 cultivares encontramos variación residual en este proceso. Una cosa que es interesante acá es que las diferencias son estadísticamente significativas y agronómicamente o a nivel de fisiología por ahí no son enormes, no son grandes diferencias. Pero tenemos que pensar que estamos hablando del top de variedades, ¿no? de las comerciales, de las mejores comerciales. Entonces es importante tenerlo en contexto. Si ahora pasamos al otro modelito para explicar el rendimiento, vemos que la eficiencia del uso del nitrógeno también difirió entre esos cultivares. También el rango no es gigante, pero de vuelta tengamos en cuenta qué variedades estamos hablando. Y no encontramos diferencias en la concentración de nitrógeno en los granos. Entonces, bueno, esto es un poco la descripción de qué observamos en cuanto a diversidad. En cuanto a diversidad de estos procesos, una cosa que voy a pasar medio rápido es que, si se acuerdan, un resultado que nos parecía interesante era que para estar en ese clúster de alto rendimiento, sí o sí tuvieron que absorber la máxima cantidad de nitrógeno, alrededor de 270 kilogramos de N por hectárea. Una cosa que vimos que este N total depende del nitrógeno que se va absorbiendo en distintas etapas. O sea, tenemos absorción durante etapas vegetativas, tenemos absorción durante etapas reproductivas tempranas y tenemos absorción durante etapas de llenado de grano. Y lo que encontramos fue que hubo diferencias en cómo las variedades llegaron a este mismo total. Esto lo voy a pasar medio rápido. Acá tenemos nitrógeno vegetativo, expresado como la fracción del N total. Y acá tenemos cuántos días un cultivar determinado estuvo en ese periodo vegetativo. Nos da una idea de tasa de absorción. Y si miramos los puntos blancos, que es Argentina, vemos que hay algunos genotipos que con una duración, con una etapa vegetativa del 40% del ciclo total absorben 20% del N, otros están cerca de 30 y otros están cerca de 45. Entonces, encontramos diferencias en cómo se llega a este valor. Lo mismo con el nitrógeno absorbido durante el periodo R1, R5. Hay algunas variedades que están cerca acá sería 2,1, o sea que con 20% del ciclo absorben el 40 y otras que con el 25 absorben el 60, hay cambios más que proporcionales. Y también vemos que hay diferencias durante la etapa de llenado de granos. Vemos que hay algunos que están más cerca de la 1,1, otros están más lejos. Esto para mostrarles que a pesar de que todos llegaron a la misma cantidad total, lo fueron construyendo de manera distinta. Es otra forma de ver diversidad a nivel fisiológico. Entonces, si rememoramos la hipótesis de trabajo original, que era que los estudios estos de diversidad fisiológica pueden servir como criterio para elegir parentales para cruzamiento, ¿qué nos gustaría, yo no soy breeder, pero qué le gustaría a cualquier breeder? Sería bueno, combinar alta captura durante el periodo vegetativo, alta captura durante la etapa reproductiva, alta eficiencia de uso, alta eficiencia de partición, o sea, tener todo. Pero bueno, hay una cosa que es importante, que es esto, ¿no? Es entender o evaluar los compromisos. O sea, sabemos que esto en definitiva termina siendo física, o sea, no puedo crear materia, o sea, todo lo que está, como siempre dice María, que te tapas la cabeza y te tapas los pies con la sábana, es lo mismo. Entonces bueno, hay que estudiar los compromisos, o los trade-offs. Y una cosa interesante, no es la idea que leamos todo esto, pero es que para estudiar los compromisos hay que tener algo en cuenta, que me parece que es importante. Yo estuve hablando estos últimos 15 minutos de estos parámetros, o procesos, como los quieran llamar. Que acá los llamo trades fisiológicos calculados. En verdad estos cálculos surgen de variables que yo mido realmente. O sea, yo no mido el uso del nitrógeno directamente. Yo voy, corto biomasa, esa biomasa la peso y a eso le saco el nitrógeno. Y en base a eso haces unas cuentitas fáciles y calculas esto. Entonces después uno con estos valores hace correlaciones. Ya lo hemos visto en muchos trabajos, se hace normalmente. Y obtiene estas tablas, estas matrices de correlación. O sea, acá lo que hice fue correlacionar para el clúster de alto rendimiento aquellas variables que me dieron significativa a nivel de cultivar. Entonces bueno, hay algunos que son positivos, otros negativos, otros significativos, otros no. Focalicémonos en este ejemplo, el que está en rojo acá. Una correlación negativa entre eficiencia del uso de nitrógeno e índice de cosecha. Pero bueno, decimos, bueno, no va a ser posible combinar estos dos caracteres en un mismo genotipo. Entonces bueno, si uno mira un poco más en detalle, ¿cómo calculé yo esas variables, no?
tenemos eficiencia de uso del nitrógeno, acá los códigos de importe, esto es, si se acuerdan, la eficiencia de uso del nitrógeno a nivel de cultivo era biomasa total, y biomasa total es biomasa de los granos más biomasa vegetativa, si se quiere, este término. Y si uno después mira el índice de cosecha, vemos que esto que aparece acá también. Entonces si uno hace la correlación entre esto y esto, está violando uno de los principios centrales de la estadística, que es la independencia entre las cosas que uno correlaciona. Entonces bueno, ¿cómo salir de este embrollo, ¿no? Y una cosa que hice fue decir, bueno, en verdad lo que estamos haciendo es comparar una correlación contra un modelo nulo que es el de no correlación. ¿Sí? Hay correlación versus un modelo de no correlación. Entonces la idea sería, bueno, ¿cómo puedo generar un modelo nulo que no sea ese, sino que sea el modelo que uno esperaría por azar? ¿Qué pasa si yo agarro estas variables, todas las variables que están acá, que algunas se repiten acá, dentro de ciertos rangos, ¿no?, biológicos, de los datos míos, corro números al azar, no, estos valores, asumo una distribución y tomo valores al azar de esas variables, y después calculo la eficiencia del uso del nitrógeno y el índice de cosecha. Claramente los valores acá no van a estar correlacionados, esa es bien aleatoria. Entonces hago eso, y por una cuestión de cómo están que las variables estas y estas, porque comparten un término, siempre te va a dar negativo. O sea, más negativo, menos negativo, depende del azar del muestreo de azar que hiciste. Entonces lo que hice fue correr estas variables al azar 10.000 veces y calcular una regresión promedio y lo más importante, un intervalo de confianza del 95%. Entonces ahora lo que hacemos es, los datos reales no los comparo ya con el modelo de no correlación, sino que los comparo contra el modelo nulo que yo mismo generé. Y es lo que muestro acá. Los paréntesis de acá muestran ese intervalo de confianza de pendientes esperables según un modelo aleatorio. Que ahí no hay correlación seguro porque está hecho al azar. Entonces lo que vemos es que, en este caso, el menos 0,89 cae dentro del rango que yo esperaría por azar. Entonces una correlación que fue estadísticamente significativa, en realidad fue estadísticamente significativa por una cuestión espuria o matemática. Entonces estamos diciendo que esta correlación está dentro de lo esperable por azar. No puedo decir que haya detrás una cuestión biológica o biofísica. Hay otras correlaciones, por ejemplo, entre eficiencia de uso de nitrógeno y nitrógeno absorbido durante la etapa de llenado. No sé llenar los números, el rango está entre menos 69 y más 38. Bueno, este es más negativo que el rango ese. Entonces ahí podemos decir que bueno, hay alguna evidencia de que la correlación no es espuria, sino que es realmente biológica. Y así hay otros casos también. Entonces esto me pareció una manera interesante de escaparnos a esa trampa de correlacionar variables que comparten términos. Bueno, conclusiones finales para ir cerrando. Algo que nos pareció importante y que estamos empezando a estudiar ahora un poco más en detalle es que todos los cultivares que rendieron mucho, que estuvieron en ese clúster, absorbieron mucho y la misma cantidad de nitrógeno. Ahí no encontramos variación. Lo segundo es que fue posible, a pesar de que estamos trabajando con materiales elite y un set muy chico de variedades, fue posible encontrar aún variabilidad residual en caracteres importantes para el rendimiento. Lo tercero importante es esto, es tener en cuenta cuando uno correlaciona estas variables, cómo están construidas esas variables para no caer en la trampa de hacer correlaciones espurias. Y lo tercero es que la idea es empezar a intentar poner estas ideas a prueba en el campo con cruzamientos. O sea, hace 2 años que estamos trabajando con gente de Don Mario que nos dio una mano muy grande para hacer cruzamientos. La idea es tener una variedad y la cruzamos con otra variedad que es parecida desde el punto de vista fisiológico en términos de estos traits y otra que es bien distante en cuanto a estos traits. Entonces la idea es evaluar la progenie y ver si realmente tenemos una ganancia genética o mayor cantidad de transsegregantes en una o en otra población. Eso todavía no tenemos datos, estamos avanzando las generaciones. Bueno, por último agradecer a la fuente de financiación de CONICET y de agencias y a todo el grupo de investigadores y colaboradores del grupo de Luca Borrasca, Brenda Gambín también, José Ger, y acá hay un grupo de estudiantes grandes que vinieron al Congreso. Bueno, y estoy dispuesto para preguntas. Gracias. ¿Qué espacio para una pregunta? ¿Qué tal? Te puedo hacer 2 preguntas sobre la parte de fotosíntesis a nivel de hoja. Sí, sí.
La primera es, si yo no estoy equivocado, tenés 600 determinaciones. Sí. ¿Cómo fue la logística? ¿Cómo hiciste para...? Me Muy imagino complicado. que... Bloqueamos por día. Bloquearon por días. Por día. En un día un bloque, al otro día otro bloque, y eso nos daba a la mediodía entre las 11. El aparato tenía una fuente, Sí. pero igualmente lo hacíamos entre las 11. No me acuerdo cuándo era justo el mediodía real, pero lo hacíamos una hora antes y una hora después. Sí, sí. Y lo que hacíamos, lo que hacíamos era in situ, uno medía, y cuando terminaba de medir sacabas la hoja, y habíamos armado un sistemita para ahí mismo sacar la foto y después contar los pisos, sacar el área, y lo bloqueamos por día. Y la segunda pregunta es, desde el punto de vista mecanístico, o sea, si vos vas a la base bioquímica, fisiológica de la fotosíntesis, ¿qué pensás que puede estar cambiando que cambie la eficiencia del uso del nitrógeno? Asumiendo que la característica cinética del rubisco debe ser muy parecida. Sí, lo cambia. A lo mejor en glicina y soja sí son distintas, pero en los los trabajos que no hice nada yo de eso. No andé en los mecanismos. Pero básicamente hay algún trabajo hecho en tabaco que muestra que podés tener menores cantidades de... La rubisco que está en la hoja no está toda activa. Hay una parte que no está activa. Entonces, si vos tenés menos rubisco, el trabajo de lo que hacían eran, con tecnología antisentido, bajaban la cantidad de rubisco. Y le mostraban que bajando la cantidad de rubisco se aumentaba el porcentaje de activación. Eso hacía que tengas la misma fotosíntesis, con menos rubisco y menos nitrógeno. Claro. Sí. Y lo segundo es un trabajo de Stephen Long, que era con algoritmos, que mostraba que la partición de nitrógeno entre las distintas enzimas que hacen la fotosíntesis total, no solamente la rubisco, se puede optimizar. Esa es la otra explicación. Yo no hice nada a nivel más bajo, pero esas son las dos fuentes que siempre cito como posibles mecanismos. Gracias, José. Bueno,